Todos, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Aralia Bernal, pertenezco a MIMEC, que es el clúster de medios creativos digitales en Monterrey. Uno de nuestros objetivos es profesionalizar la industria creativa digital en el estado y para ello tenemos iniciativas como charlas y talleres con expertos y líderes de quienes comparten sus experiencias para poder elevar el talento de este gran sector, y por eso mismo estamos aquí presentes. Y antes de dar inicio y dar la bienvenida a Fernando, que nos acompaña hoy, me gustaría comentarles que para mayor efectividad de esta conferencia, todos sus micrófonos van a estar silenciados por este momento y que esta reunión va a estar siendo grabada. Entonces, por tanto, le damos la bienvenida a esta charla de ciberseguridad en la realidad mixta y metaverso, que será impartida por Fernando Thompson, a quien le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad a MIMEC de poder estar nuevamente con ustedes. Hace 4 años tuve la oportunidad de estar con ustedes allí en el clúster de desarrollo de Monterrey y la verdad es que fue una experiencia muy grata estar conviviendo con todos estos jóvenes emprendedores, recuerdo yo, y muchos muy enfocados precisamente al tema que tenía que ver con realidad virtual ya en aquel entonces. Y pues bueno, para los que no me conocen, su servidor Fernando Thompson, soy un especialista en tecnología y en temas de innovación. Me apasiona todo lo que tiene que ver con transformación digital, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Ahora estoy en un nuevo rol que siempre había querido, que es el tema que tiene que ver apoyando startups y en el emprendimiento. Y precisamente una de las tendencias tecnológicas que más me gusta tiene que ver con lo que ahora se conoce como el famoso metaverso, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es, digamos, el clímax, si lo quieren ver así, de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, aprovechando las bondades del Internet, pero acuñada con un tema que tiene que ver con la ciberseguridad, que es otra de mis áreas de especialización desde hace ya muchos años, ¿no? Bien rápido, no quiero obviar nada, realidad virtual, ya la conocemos todos, son básicamente todas aquellas tecnologías que tienen que ver con experiencias inmersivas digitales, donde a través de dispositivos, ya sean cascos o gogles, o simplemente una consola o un dispositivo, podemos, digamos, entrar a esos mundos virtuales. Casi prácticamente todos los que conocemos tienen que ver con entretenimiento, aunque también la Armada, el Ejército, también las compañías aéreas lo han utilizado desde hace mucho tiempo. Y el otro que es la realidad aumentada, que es básicamente el uso de espacios reales, pero con elementos digitales. Y el mejor ejemplo que todos conocen, o que sus hijos conocen, fue el de Pokémon Go, donde básicamente a través de un dispositivo digital aprovechas escenarios, landscapes que existen y demás, etcétera, para poder enriquecer esas experiencias. Los videojuegos son muy utilizados, pero también la industria de la ropa, el retail, todo lo que tiene que ver también con la industria automotriz, se utiliza mucho también lo que es la realidad aumentada. Y la mezcla de estas dos, que es la realidad mixta, y que de alguna forma es la que va a dar ahora, digamos, una nueva dimensión a lo que se conoce como la parte del metaverso. Fíjense ustedes que el tema del metaverso no es nuevo. O sea, este término, aunque recientemente lo hemos escuchado, tiene ya prácticamente 30 años de existencia, y su verdadero creador, porque mucha gente dice que es Mark Zuckerberg, pero para nada, nada más aprovechó, por eso le puso su empresa Meta, precisamente lo cambió de Facebook ahora Meta, por el tema del metaverso, pero fue Neil Stephenson, y él en un libro de ciencia ficción, en 1992, Snow Crash, fue el que acuñó precisamente el término, y él hablaba ya de una versión en tercera dimensión del Internet. La verdad es que muy avanzada, porque para los que nos acordamos cómo era el Internet en 1992, pues nada más había Gophers, estaba Eudora, estaban los BBS, entonces, pues sí, este cuate, la verdad es que sí, mis respetos en cuanto a él cómo fue que lo concibió, ¿no? Ahora, en el caso que tiene que ver ya con los últimos meses del año anterior, que fue cuando escuchamos, pero prácticamente, bueno, no escuchamos todos, pero sí las personas que estamos involucradas en el tema de tecnología,
lo escuchábamos en todos lados, fue porque precisamente Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook o de Meta, como le quieran llamar ustedes, empezó a emplear este término porque ahora básicamente ellos van a entrar de lleno o ya están bien metidos de lleno, por eso les digo que cambió inclusive hasta el nombre, y si lo quisieran ver ustedes como una etimología grecolatina, lo que es metaverso, meta es la palabra que va más allá de la tecnología y verso, pues precisamente el universo. De ahí es donde está tomando Mark Zuckerberg, digamos, retomando el término. Ahora, pues bueno, todos conocemos prácticamente la parte que tiene que ver con entretenimiento, pero Meta o directamente el señor Zuckerberg y habló específicamente de este tema porque él está haciendo una mega inversión de dinero, de tiempo y de científicos y está prácticamente cambiando con mucho énfasis lo que es la definición de su compañía. Aunque no es la única compañía, como vamos a ver ahorita, que está directamente involucrada en este espacio virtual, pero la verdad yo creo que es quien más seriamente lo ha tomado. Algo importante para ubicarnos, ¿qué es esto del tema del metaverso? Yo dividiría la historia del web en tres facetas, básicamente. La primera, cuando se originó precisamente el Internet, era maravilloso, pero maravilloso, o sea, nos la pasábamos extasiados ahí conectados, era totalmente descentralizado, pero nada más leíamos, o sea, interactuábamos muy poco. Sí había algunos chats, o los BBS, los Bulletin Board Systems, pero era más bien para los geeks, ¿no? Para los que están metidos en el tema de tecnología de Internet, pero no para el público en general. Cuando viene la web 2.0, que fue maravilloso en un inicio, ahora sí se masifica el Internet, no solamente para fines de educación y productivos, sino también de entretenimiento, pero surgen compañías líderes como Google, como Facebook, Instagram, que fue comprada por Facebook, o WhatsApp, que fue comprada por Facebook, y que de alguna manera empiezan a trabajar ellos, pero empiezan a centralizar el control del contenido y el control de los usuarios. Hoy por hoy, el Internet no tiene nada que ver con el Internet cuando empezó. Hoy prácticamente son 8 compañías a nivel global las que tienen el control de fácil el 60-70% de las conexiones en Internet y del intercambio de contenido. Ya se la sabe, ¿no? Apple, Amazon, Microsoft, Google, hay una compañía que a lo mejor no han escuchado ustedes mucho que se llama Tencent, está también Baidu, está también Alibaba, pero básicamente son las compañías que tienen ahora el control del Internet. Y ahora lo que se está empujando entre muchos especialistas es la famosa Web 3.0, que tiene que ver con la descentralización, que gracias a una tecnología que se conoce como cadena de bloques, esperemos que sí se logre. De hecho, hay una paradoja porque Facebook es de los que más ha centralizado la información. Yo en lo personal no confío mucho en Mark Zuckerberg, y hay un tema que van a ver ustedes ahorita adelante, por qué es que me preocupa a mí este tema, que estén ellos tan metidos, porque lo que se busca con el metaverso es que este sea descentralizado para que pueda externamente funcionar. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que lleva. Y esperemos que se logre. Hay compañías muy fuertes, grupos también que están empujando porque esto se dé, y que no haya intermediarios, que no intervengan gobiernos, que no intervengan compañías que lo centralicen todo. Por supuesto, estas 8 compañías que ya les dije a ustedes, pues bueno, tienen muchísimos recursos y no va a ser fácil que ellos cedan esto al romanticismo de los usuarios y del resto de los tecnólogos. Pero bueno, la siguiente evolución del Internet es el Web 3.0 y el metaverso forma parte de este Web 3.0, ¿ok? Varias características clave que incluye el metaverso tiene que ver, por ejemplo, con tecnologías que tienen que ver con tiempo real, es decir, que van a trabajar muy rápido, no va a haber latencia. Ahí hay otra tecnología que vamos a emplear que se conoce como Edge Computing, donde básicamente no todo sube a la nube para no tardarnos tanto, sino que se quedan en la frontera para poder contestar mucho más rápido las interacciones. Economías mundiales se van a mover, ¿no?, al tema que tiene que ver precisamente con blockchain. Avatares digitales los vamos a ver. Accesibilidad desde múltiples dispositivos. No solamente van a ser los lentes o los cascos, sino pues ya las famosas phablets, que ya las están viendo ustedes, ¿no? La definición de phablet es la fusión de la tableta con las tablets, donde básicamente tú tienes un celular que se desdobla, es teléfono, pero aparte te permite tener una experiencia mucho más enriquecedora
porque es un dispositivo con alta capacidad que utiliza aplicaciones que se conectan directamente al cloud computing, pero todavía les falta bajar de precio. La verdad es que ahorita todavía son bastante caros, ¿no? Ahora, si el concepto tiene éxito del metaverso, lo que se espera es que se generen muchos billones de dólares, más al rato les voy a platicar cuánto, y oportunidades para muchas empresas derivados en estos temas, ¿ok? De hecho, la verdad sí yo estoy involucrado en precisamente emprendiendo, moviéndonos para ese lado. Ahora, la empresa que hasta el momento, digamos de alguna manera, más dinero va a invertir o ha invertido o dice que invertir, sí es Meta o Facebook, pero también en la competencia está Disney, está metido, Apple está metido, Microsoft está metido, Tencent está metido, Alibaba está metido, Google está metido, Roblox, para los que no han escuchado Roblox, si tú no lo has escuchado, seguramente tus hijos sí, y son super usuarios de Roblox, porque es una super plataforma increíble de experiencias inmersivas en cuanto a entretenimiento. También hay otras empresas que a lo mejor no son tan conocidas, por ejemplo, como Snap o Niantic, pero hay mucho más. De hecho, les voy a dar el detalle en dónde están metidas. Pero imagínense, o sea, están invirtiendo 10,000 millones de dólares los de Meta. Ahorita van a ver por qué, ¿no? No son hermanas precisamente de la caridad. Ahora lo que va a ocurrir con el metaverso es que todos estos conceptos que conocemos de Internet, digamos que esto es en segunda dimensión. Y lo que realmente ahora va a ocurrir con las redes sociales es que se van a convertir en tercera dimensión. Entonces van a cambiar todas las experiencias porque va a haber avatares que vamos a manejar, tokens, bienes exclusivamente digitales que sí van a requerir, digamos, algún desarrollo muy profundo, pero también va a haber tecnología que lo va a respaldar para que esto sea una realidad. Y ya les explicaba yo al principio, una de estas es la realidad mixta, que es la suma de la realidad aumentada más la realidad virtual. Ahora, profundamente creo que realmente el tema que va a tener que ver con el metaverso para que este despegue va a tener que ver con la confianza de las personas. Y para que las personas tengan confianza, van a tener que empezar a utilizarlo y sentirse cómodo con él. Y algo que ya ha ocurrido es el fenómeno de cómo la gente, por ejemplo, muchas veces utiliza avatares o interacciones sociales, como las que usamos hoy en las redes sociales, pero ahora imagínense que van a poder estar con otra persona que a lo mejor vive del otro lado del mundo o está en otro estado, pero lo vas a ver a él físicamente y lo vas a ver en tu lugar favorito o en un lugar que existió en el pasado. No sé, por ejemplo, me acuerdo yo en la capital había una discoteca muy famosa que se llamaba el Magic. Entonces imagínate poderte ver con todos tus cuates de aquel entonces, ¿no? Con los cincuentones en ese lugar. Todo eso va a ser posible gracias a la creación que se va a hacer de todos estos mundos. Obviamente, para que exista el soporte de todos estos elementos y de todos estos, digamos, entornos virtuales, pues bueno, va a cambiar mucho del entorno que hoy conocemos en el tema que tiene que ver con el ámbito tecnológico. Por otro lado, la economía digital que se va a mover ahí va a ser enorme. O sea, va a haber unas oportunidades impresionantes. Sí se están moviendo las compañías tecnológicas que les acabo de mencionar, pero van a haber un ecosistema que les voy a mostrar a ustedes donde hay más de 500 compañías que ya están invirtiendo en investigación y desarrollo para poderse meter en la economía digital que va a dejar el metaverso, porque la verdad es que va a haber muchas ganancias. Ya hay eventos virtuales en los cuales, por ejemplo, uno puede participar en un concierto o puedes tener cierta experiencia en el Super Bowl o ahora en la Copa del Mundo, donde prácticamente vas a poder estar ahí a partir de ciertos dispositivos que vas a utilizar y la experiencia de sonido, vas a escuchar perfectamente en la cancha cuando están gritando de un lado, del otro, cuando le pegan al balón, en los gritos de la gente. Toda esta tecnología que se está empleando alrededor, que es el Internet de las cosas, también ya está listo. ¿Ok? Finalmente, yo te diría que para el tema que tiene que ver con el trabajo, y estos 2 años del confinamiento nos abrieron los ojos donde ahora ya sabemos que sí podemos trabajar desde nuestro hogar, ¿no? Como yo donde estoy ahorita y estoy trabajando perfectamente, lo mismo que si trabajar en una ubicación física. Lo que va a ocurrir es que va a haber ambientes híbridos, y ya lo sabemos. Ahora, sí va a haber muchas compañías que van a querer mantener el statu quo, o sobre todo, por ejemplo, instituciones educativas, donde van a querer regresar a los viejos modelos del 2019.
y ya no van a querer seguir trabajando con el tema de la tecnología porque a lo mejor no quieren invertir, porque no le entienden bien a la tecnología, o porque no están preparados, o porque han perdido matrícula y quieren regresar al modelo viejo. Las entidades que hagan eso, lo que van a hacer es que van a perder ventajas competitivas muy fuertes porque el mundo ya va a ser híbrido. Y aquellos que ya se adelantaron, que se sienten cómodos, que ya crearon una cultura, que ya tienen a la gente entrenada, que sus usuarios ya saben cómo moverse y demás, etcétera, pues van a ganar mucho más mercado. Entonces, olvidémonos de los viejos modelos del siglo, del año 2019 y ahora enfoquémonos en estas nuevas redefiniciones de trabajo. Y el metaverso también, para la parte del trabajo, pues va a ser sensacional. Aquí en la imagen, por ejemplo, estoy presentando un avatar que combina imagen con gente que no quiere utilizar avatar, pero que también puede participar directamente en la junta, en el ambiente del metaverso. En la parte de entretenimiento es donde más va a despegar. Ahí es donde va a haber muchos millones de dólares, porque les platicaba a ustedes, por ejemplo, de Roblox, que es una compañía que se dedica precisamente a hacer este tipo de interacciones. Obviamente, las compañías de videojuegos están moviéndose muy rápidamente hacia todo este tema, requieren mucho talento. Eso es otro problema también, que hay una escasez del talento que se dedica precisamente a este tipo de tecnologías, por lo cual yo veo una excelente oportunidad en América Latina, porque ahora las compañías norteamericanas y las compañías chinas ya no están necesariamente queriendo traer al talento y traérselo a su país, sino que te dejan trabajar desde tu país de origen y puedes trabajar directamente o ser subcontratado como tu compañía para trabajar para estas compañías muy grandes. Entonces, el ecosistema que se va a mover alrededor de toda esta industria va a ser muy importante. Ahora, la pregunta, ¿vamos a ser parte del metaverso pronto, sí o no? O sea, ¿para cuándo va a estar esto funcionando? La verdad es que todo, como toda en tecnología, va a avanzar mucho más rápido de lo que la gente cree. Y por el valor del mercado que tiene, el tema que tiene que ver con el metaverso, fíjense, en unos, no sé, 3 años más, ya vamos a estar hablando que el mercado va a dejar una derrama de 800,000 millones de dólares. Por eso, Meta, Facebook está invirtiendo 10, porque en el corto plazo va a haber ahí 800. Obviamente el que pegue primero, pues es el que va a pegar 2 veces. Eso es natural, es inherente. Pero vean el tamaño del mercado, 800,000 millones de dólares que van a estar ahí. Entonces, estas proyecciones no están hechas a los locos, lo ven los especialistas, las ven todas las corredurías de inversiones y demás, etc. Por eso hay tanto apetito por las empresas que se dedican precisamente a este mercado. Entonces, hay oportunidades de mucho tipo. Ahora sí voy a entrar con ustedes en cómo se va a dividir el tema de la industria. Y aquí está dividido básicamente en 7 capas. Y aquí hay muchas tecnologías que a lo mejor antes no las veíamos nosotros integradas o qué era lo que estaba pasando, se estaban tardando en entrar, pero vean ahora cómo va a ser todo sentido por la parte del metaverso. Primero, la parte de la infraestructura. Todo lo que tiene que ver con 5G, y olvídense de 5G, 6G, por ejemplo, que los chinos, de hecho China es el país más avanzado en este tema de 6G, mucho más que Estados Unidos. Wi-Fi 8, cloud, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora con las nuevas velocidades de procesamiento que se van a requerir, todo lo que tiene que también, inclusive también con cómputo cuántico, en fin, toda esa capa de infraestructura donde, por ejemplo, se elimina la latencia y se tienen tiempos de respuesta prácticamente inmediatos, que es también por temas que no había despegado lo que era el Internet de las cosas, y con otro tema que quiero hablar más adelante, que es el de ciberseguridad, es la capa de infraestructura. Luego vienen todas las interfaces humanas, y aquí viene toda la parte de las compañías que se dedican a temas de mobile, los lentes inteligentes, todos los wearables, porque va a haber guantes, va a haber chamarras, va a haber trajes que te van a hacer sentir sensaciones, la parte de la voz, gestos, en fin, muchísimos temas relacionados con la parte que tiene que ver con las interfaces humanas. La descentralización, blockchain, edge computing, ahí es donde van a entrar todos los servicios de agentes de, por ejemplo, de inteligencia artificial, y los microservicios van a tener que ver con la parte de la descentralización. Y esta es la esperanza que tengo, por la cual va a ser tan fuerte la tendencia que de alguna manera no lo van a poder impedir estas compañías tecnológicas que hoy tienen prácticamente el poder del Internet. Luego viene lo que es el cómputo espacial, y aquí viene toda la creación de ambientes en tercera dimensión, en tiempo real. Precisamente si tú quieres tener un avatar personalizado y hablar con una persona
que tienes enfrente y que te conteste rápido, o poder jugar un deporte como una cascarita o algo así por el estilo, pues todo tiene que trabajar mucho, muy rápido. Por eso es que básicamente todo lo que tiene que ver con mapeo, multitasking, a las reacciones que va a haber, los gritos, la voz, los movimientos y demás, etcétera, el cómputo espacial va a ser mucho, muy importante. Luego viene todo lo que son los creadores de la parte de la economía, y ahí, pues bueno, todas las herramientas de diseño, lo que son los marketplaces de todos los activos digitales que va a haber, la parte de la definición de los flujos de trabajo, la parte del e-commerce también va a intervenir. En la parte de arriba, en la parte de lo que es el descubrimiento, pues ahí va a venir prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte de las redes, los agentes, digamos, que van a estar trabajando, midiendo cuáles son las cosas que más se mueven y demás, porque fíjense que cuando uno se meta en el tema del metaverso, vas a poder crear ecosistemas maravillosos donde, por ejemplo, vas a poder comprar propiedades o vas a poder comprar bienes, pero también va a haber una interfase con el mundo real donde mucho de lo que tú puedas crear dentro del mundo del metaverso lo puedas tú materializar también en el mundo real. Y también a la inversa, ¿no? Igual hay gente que no tiene muchos recursos en el mundo real, va a poder ser un as en el tema que tiene que ver con el metaverso. Y finalmente viene la parte de la experiencia, que ahí es la parte de redes sociales, tercera dimensión, videojuegos, la parte de esports, en fin, va a cambiar muchísimo todo el esquema ahí directamente. ¿Cuáles son las compañías, yo se los prometí, que más están metidas en este tema? Ahí están divididas en las 7 capas. En la parte de experiencia, Fortnite ya está muy metido. De nuevo, si no conoces Fortnite, pregúntale a tu hijo o a tu hijita, porque ellos sí lo conocen y también deben ser usuarios del mismo. Obviamente están compañías como Twitch, está Meta o Facebook, está Zoom, YouTube, Netflix, en fin, hay un montón de compañías que están en la parte de la experiencia del usuario. En la parte de descubrimiento o en el discovery, se repiten algunas, pero ahí básicamente, por ejemplo, están compañías como Unity, que se dedican precisamente a la creación de interfaces gráficas en tiempo real para, por ejemplo, videojuegos. O también pueden encontrar, por ejemplo, al mismo marketplace de Google, el de Apple, en fin. Los creadores de economía, se repiten algunos, pero ahí ya tenemos a Adobe, está Shopify, Horizon. En la parte espacial, igual lo mismo, pero ya están elementos, por ejemplo, como OpenAI, de inteligencia artificial, Google AI, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, va a entrar en esa parte espacial, porque se necesita procesamiento sumamente rápido. En la descentralización, están compañías como Kaleido, Ethereum, Avalax, todo lo que tiene que ver con blockchain. Son las compañías que están directamente trabajando en el tema que tiene que ver con descentralización. Y en la parte de interfaz humana, ahí está Oculus, Xbox, Huawei, Samsung, y finalmente en la parte de infraestructura, pues ahí entran todos, empresas de telecomunicaciones, empresas que dan el servicio de cómputo en la nube, en fin, pero vean cómo ya está bien conformado lo que es el ecosistema de las compañías. Ahora, va a ser maravilloso porque mucha gente va a poder comprar, les digo yo a ustedes, comprar propiedades en el mundo virtual del metaverso a través de criptomonedas. Y este tema de las criptomonedas es fascinante, pero también tiene un contra que voy a hablar un poquito más adelante en el mundo virtual y en el real. Y hasta ahorita lo que les platiqué es todo lo maravilloso de lo que es el metaverso, todo lo que va a darnos, lo que va a darnos como satisfacción y demás, pero aquí viene, digamos, la parte no negativa, sino que me preocupa porque al final de cuentas somos humanos y tenemos una naturaleza donde desafortunadamente, aunque el mundo sea virtual, pues los problemas van a ser reales. Y la primera va a tener que ver, por ejemplo, con el robo de datos biométricos. En el metaverso, para que tú puedas, por ejemplo, usar los lentes o los dispositivos, tú te vas a tener que firmar con tu biometría. Entonces, seguramente lo que van a hacer es que va a haber un lector de tu rostro para poder validar que tú eres el dueño del avatar y de las propiedades que tú tienes ahí. Entonces, cuando te lo coloques, en automático asumes el avatar con todos los activos que tienes y vas a poder viajar directamente al metaverso que tú quieres.
El que tú quieres me refiero porque va a haber múltiples universos, no va a ser uno solo. Va a haber uno, por ejemplo, que se va a poder llamar Oasis, va a ser otro, por ejemplo, que va a haber para la parte de trabajo, va a haber otro para la parte de deportes o de entretenimiento, en fin, va a haber diferentes subuniversos. Y el activo que tú tienes, así como la personalidad que tú tienes, también va a guardar la información de en qué universos te gusta a ti participar, para no estar perdiendo tanto tiempo. El tema de los idiomas se va a resolver, porque aunque el otro hable mandarín y tú hables español, se van a poder entender perfectamente por las tecnologías que van a existir ahí. Pero además del robo de los biométricos, imagínate si un hacker se apodera, y es sencillo hacerlo, de tu interfase, que te hackee los lentes, que te hackee los audífonos, que te hackee el sonido y que te pida un rescate a cambio, o que te hackee los biométricos. Va a ser un grave problema porque ahora entonces esa persona o el hacker va a poder hacer acciones en el metaverso donde digamos que los actores van a creer que fuiste tú, porque todo apunta a que fuiste tú, pero en realidad fue que te hackearon a ti directamente. Entonces, es un peligro latente. El otro tema tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la privacidad comprometida. Miren, desafortunadamente, existe un fenómeno hoy en el cual nosotros damos nuestra información, a veces sin darnos cuenta, a cambio de algo, no sé, por ejemplo, chistoso. Muchos de ustedes, los que me están escuchando, seguramente cometieron el error de utilizar una aplicación que te ve el rostro y te puede hacer ver cómo sería si tú fueras, por ejemplo, en mi caso, si soy hombre, cómo vería si fuera mujer, o viceversa. Si es mujer, cómo sería hombre, o cómo me voy a ver cuando sea viejito, o cómo me voy a ver si fuera, ¿cómo se llama? De nuevo, no sé, en fin. Esa lectura del rostro que están dejando ustedes ahí, que por cierto muchas de estas compañías son rusas, las que hacen este tipo de aplicaciones, en automático tú ya le donaste tu biométrico más importante, que es tu rostro. El rostro es un biométrico tan importante y de hecho es prácticamente único también, al igual que el iris, que para decirles en corto cuán importante es, por ejemplo, cuando un criminal se hace una cirugía plástica, lo pueden seguir atrapando fácilmente porque la distancia que existe entre la sien a las cavidades nasales, así como los ojos y demás, etcétera, no cambia. Entonces pueden cambiar algunas facciones o cosas por el estilo, pero esto es una matriz matemática perfecta, si lo quieren ver así, el tamaño de lo que es tu cráneo, aunque te quieras aumentar mentón, etcétera, hay parámetros que no cambian, y cuando existe una moclave o datos que son similares, es así que sabes que es esa persona. Bueno, regresando a mi tema, ustedes han dado este tipo de información, toda la información demográfica que damos a la hora de pertenecer a Twitter, a LinkedIn, son datos que estamos dando a las empresas, ¿no? Entonces, digamos que hemos ya de alguna manera dado parte de nuestra privacidad a estas compañías. Entonces, no vamos a poder ocultar muchas cosas ya. O sea, salvo tu propio pensamiento, prácticamente las compañías ya van a saber todo, so pena de que pudiéramos ser exhibidos públicamente. Ahorita voy a hablar de ese fenómeno que ya existe, el doxing, ¿ok? Entonces, tus datos personales, tus datos financieros, tus datos emocionales, los tienen ya las compañías. Hay compañías de tecnología que te conocen mejor que tu pareja. Saben si eres fiel, si eres infiel, porque siguen tus conversaciones en WhatsApp, o a dónde vas, la ubicación física, quién te gusta, quién no te gusta, etcétera. Por ejemplo, yo que soy un especialista en tecnología y en la parte de ciberseguridad, yo no le doy clic a ciertas fotos, a ciertos videos, ni bajo cosas que sé que pueden tener malware. Sin embargo, por ejemplo, hoy las máquinas de inteligencia artificial que tiene Microsoft, o que tiene Facebook, o que tiene Twitter, son tan inteligentes con que tú te le quedes viendo a una fotografía durante cierto tiempo, ya pueden inferir que te gustó. No necesitas darle clic, ya lo infieren y ya tienen esa información. Por eso es que te empiezan a sacar de repente perfiles de cosas que te gustan a ti o que son más ad hoc contigo. Entonces, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, propiedad de seguridad y privacidad, la verdad es que va a haber todo un problema. Y si no han escuchado, por ejemplo, lo que se conoce como el deepfake es precisamente cuando yo puedo tomar el rostro de una persona y hacerme ver real, y por ejemplo me puedo hacer pasar por Elon Musk. Y tengo un sintetizador de voz que me va a hacer ver como Elon Musk. Y cuando me ves proyectado en una conferencia o una cosa por el estilo, vas a creer que soy Elon Musk. Y la única forma de poder detectar que no soy Elon Musk
es a través precisamente de soluciones que tienen que ver con inteligencia artificial, donde ver que la refracción de luz del foco que te está dando en la parte de atrás no corresponde con cómo te está pegando en la frente, pero con una persona normal va a ser bien difícil, ¿ok? Otro problema, el consentimiento digital. El consentimiento digital, amigos, es muy grave porque no existen leyes hoy, ni jurisdicción, menos dentro del metaverso, donde pongan límites o fronteras, donde qué responsabilidad va a ser del usuario, de las acciones que hagan las personas y cuál va a ser de la compañía. Hay un camino avanzado en el tema de regulación en las redes sociales, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando un adulto golpea a un menor en el metaverso? O cuando alguien intente asesinar a otra persona, a otro avatar en el metaverso, o una violación o cosas por el estilo. O sea, son cosas, son problemas reales que pueden existir. Habrá que expulsarlo, pero a lo mejor también hay que poner de alguna manera, asegurarnos de que efectivamente fue esa persona o no. En fin, la verdad es que no va a estar sencillo, ¿no? ¿Y cómo va a trabajar esa jurisdicción? No lo sabemos. Les decía yo que les iba a explicar lo que era el famoso doxing, ¿ok? Doxing es cuando se roban los datos de las personas y se exponen sin el consentimiento de esta. Doxing es cuando, por ejemplo, la gente sube videos muy privados en la nube, en iCloud o una cosa así por el estilo, y al rato estos son exhibidos. O comportamientos de las personas, ¿no? En dónde se mueven y demás, etcétera. A qué banco va, los datos de su cuenta bancaria, los datos de su vida personal, conversaciones que son grabadas a través de los bots como Alexa o de tu celular, en fin, porque sí saben ustedes que las cámaras pueden ser activadas, los dispositivos pueden ser activados sin que la gente se dé cuenta. Y si no me crees, pues bueno, ponle tú que no es un hacker, pero ¿por qué cuando de repente estás hablando de vacaciones y que ya te quieres ir a la playa y estás teniendo esa conversación, de pronto cuando abres tu red social o empiezas a navegar por internet o hables tu celular a trabajar, te llegan ofertas de Airbnb en ciertos lugares que tienen que ver con la playa, ¿no? O de hoteles o lo que quieras, o la renta de un bote, no lo sé. Pues obviamente sí tiene que ver con estos mecanismos de inteligencia artificial, pero también con el tema de los dispositivos, lo quieran reconocer o no. Y el tema de la violencia, hay muchos temas de violencia dentro ya del internet. Existe, por ejemplo, lo que es el acoso, lo que es el sexting, existe también lo que son los troles. Todo eso también va a ocurrir. ¿Y cómo se va a resolver? Imagínense un niño, estamos en el metaverso de los niños, y que se meta un depredador de niños a ese metaverso. Tiene que existir una ley, tiene que existir mecanismos que garanticen que solamente entren niños. Y tiene que haber una ley que lo refuerce, porque aunque el cuate esté viviendo en Polonia, o esté viviendo en Lituania, o esté viviendo en Bolivia, pues vaya al bote, porque se está metiendo con niños, aunque sea virtualmente, porque los puede estar violentando directamente ahí, los puede agredir directamente ahí. Entonces, este es un tema también de pensarse en lo que puede ocurrir con el metaverso. Fake news, pues ya para qué les digo, ¿no? Y la parte de los intercambios de malware. 60-70% de toda la información que aparece en internet ya es falsa. Digo, qué triste, pero pues bueno, así es real. Entonces, todos los tipos de interacciones que tengamos dentro del metaverso, pues de repente podemos irnos con la finta de algo que nos están diciendo que es completamente falso. Y es muy fácil engañar a las personas, es muy, muy fácil. Entonces, esto va a traer una serie de dolores de cabeza donde no vamos a saber cómo gestionar correctamente toda la información. Entonces, ¿cómo vamos a validar cuando alguien, por ejemplo, me dé un archivo dentro del metaverso si es real o no es real? O un regalo dentro del metaverso que voy a recibir. ¿Es malicioso? ¿No es malicioso? ¿Contiene malware? ¿No contiene malware? Entonces, las plataformas van a tener que interactuar con las personas y también validar que eventualmente no existan este tipo de cuestiones, porque créanme que los hackers se van a meter y van a querer apoderarse de todo este tema porque hay mucho dinero ahí. Ya vimos, ¿no? ¿Cuánto va a valer esto? Entonces, todo este tema de las interfaces y cómo los vamos a cuidar va a ser todo un peligro. Este es un vacío hoy legal. No existe prácticamente más que en redes sociales legislación, pero ¿cómo vamos a regular el tema, por ejemplo, de las ganancias en el metaverso? ¿Va a haber impuestos? Seguramente no va a haber impuestos porque vamos a manejar tecnología descentralizada, Ethereum, Bitcoin, no lo sé. Las empresas, ¿cómo van a cobrar por los servicios que realmente les paguen? Los juegos en línea, los fraudes que se van a poder hacer, el robo de los wallets, porque un cripto no puede ser hackeado, pero sí te puedes robar o puedes hackear la cartera donde se guardan esos criptos. Entonces, hay una serie de problemas
donde los gobiernos van a tener que ver qué es lo que va a pasar con este tema del metaverso. Hoy la verdad es que muchos gobiernos ni siquiera entienden bien cómo funciona esto, e inclusive los más avanzados dependen de medidas donde pues, la gente tiene que reportar que está utilizando cripto o no. Entonces, en el futuro, cuando esté el tema del metaverso, sí se va a necesitar crear alguna legislación para que haya un comportamiento donde, por ejemplo, si son sitios para adultos, pues que nada más haya adultos y cuidar que no entren menores de edad. Si es un sitio, por ejemplo, para menores de edad, que no entren adultos y que dejen a los menores de edad interactuar. Y el tema de los engaños, que también va a estar a flor de piel. Aquí básicamente va a ser muy difícil poder regular cuando a la gente le roba el dinero. Hoy hay gente que cae en fraudes porque supuestamente va a sacar su pasaporte, lo pagan ahí o va a ser más rápido o su trámite de visa y de repente desaparece el sitio. O les venden un paquete de vacaciones en un sitio inexistente y ya les robaron su dinero. Entonces, la verdad es que yo creo que si no se regula adecuadamente, el metaverso sí va a poder actuar como una tierra de nadie. Ese es un gran problema y va a ser muy explotada por los ciberdelincuentes. Entonces, tiene que haber, digamos, cierta seguridad y hay empresas que ya están trabajando precisamente en identificar ese tipo de estafas o de comportamientos o de ataques para que se puedan realizar eventos virtuales sin que nadie sea violentado, ¿ok? Y hay cosas todavía mucho más graves que a lo mejor la gente no va a entender. Por ejemplo, el robo de los non-foldable tokens. Por supuesto que la gente va a comprar bienes, obras de arte y diferentes assets digitales en el metaverso y se van a regular por los famosos NFTs. Entonces, los delincuentes también ya encontraron, hoy ya encontraron formas para poder explotar este tipo de tecnología y la víctima normalmente tiene que pagarle, si no, no van a recibir su producto. O de repente venden productos que son falsos. En fin, la verdad es que no está tan sencillo el tema, ¿no? Otro que a lo mejor del que no hablamos tiene que ver, por ejemplo, con el medio ambiente. Yo no sé si sabían esto ustedes, pero fíjense que en el tema de blockchain o de criptomonedas, el fenómeno que conocemos como la minería, que es la validación del hash, para saber si efectivamente a la persona le pertenece esa criptomoneda y cuando hace la compra y demás se valida la adquisición y demás, etcétera. Hoy la electricidad que se ocupa para hacer minería de Ethereum, para hacer minería de Bitcoin, equivale a la electricidad que generan 160 países juntos. O sea, son teravatios y teravatios al año que se ocupan. Entonces, inclusive la minería ocupa más energía eléctrica y más agua que los data centers de Google o de Apple o de Facebook y de Microsoft juntos. Entonces, por ejemplo, miren, déjame darles un ejemplo concreto. Facebook, o sea, con sus centros de cómputo, ellos más o menos generan anualmente unos 980,000 toneladas de CO2. ¿Ok? Entonces, imagínense ahora si vamos a estar trabajando con ese tipo de tecnología, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, seguramente vamos a tener que empezar a hablar de tecnologías, digo, aquí me lo estoy fumando, pero no se va a ver criptomonedas verdes o el metaverso verde. Van a tener que demostrar que no contaminan tanto o que utilizan otro tipo de enfriamiento para los servidores. En fin, para que sea sustentable, sostenible el metaverso, se va a tener que trabajar en un tema de no contaminación, ¿ok? Y que sea justo para la sociedad. Esto tampoco se habla, pero va a existir. Fíjense, este otro ejemplo, el tema de la salud mental y física. Desafortunadamente va a crear adicciones, sí va a crear adicciones, y va a haber gente que va a preferir pasársela dentro del metaverso todo el tiempo en lugar del mundo real. Pues porque ahí es más fuerte, porque ahí es más guapa, porque ahí sí tiene dinero, porque ahí tiene éxito. En fin, hoy ya sucede con los juegos inmersivos, donde los niños se quedan un montón de tiempo y también adultos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando empiecen a existir fenómenos donde, por ejemplo, además del aislamiento social, ocurran fenómenos que tengan que ver, por ejemplo, con el suicidio o con la violencia? Entonces, va a haber un problema de salud muy fuerte, así como las drogas, así como el tabaco, ¿no? Que son fenómenos que existen lamentablemente hoy en nuestra salud, en nuestra sociedad. Pues bueno, va a tener que existir una regulación, porque a final de cuentas, si en el metaverso esto no se cuida, va a haber consecuencias muy serias y la verdad,
esto podría hacer que inclusive no llegáramos a tener el metaverso como lo estamos pensando, por lo menos en lo que se refiere al convivio y supervivencia de la gente, ¿no? Entonces, el tema del impacto salud mental es un tema también muy fuerte que sí vamos a tener que resolver antes de entrarle a esto, ¿ok? Y termino hablando de los peligros sobre temas que tenemos que reflexionar, por ejemplo, en el impacto social. Yo creo que va a haber problemas también, por ejemplo, de espionaje y de campañas negras, blackmail, ¿no? En el tema del metaverso, porque si es un mundo digital, se va a poder potenciar campañas de desinformación, como lo decía yo hace rato, espionaje por parte de gobiernos a ciertas personas o a ciertos agentes, o vigilancia de ciertos comportamientos que se van a tener que dar. Entonces, la verdad es que todavía también tenemos que dirimir un tema ético. No tiene que ver con tecnología, ya lo vieron ustedes, ni con innovación, sino con un tema de principios y de valores. Ahora, yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Se tienen que preparar o no para el metaverso? Porque a lo mejor lo siguen viendo ustedes lejano y créanme que les va a llegar a todos mucho más rápido de lo que pensamos. Les voy a dar unas recomendaciones, no se rían, mejor háganme caso para que entiendan lo que va a ser el metaverso, no tan técnico a lo mejor como lo platicamos ahorita, pero yo les recomiendo estas películas, por ejemplo, la de Ready Player One, ese es un mundo de un metaverso, e inclusive la conclusión, no se las voy a decir, pero tiene que ver con parte de lo que estuvimos hablando ahorita, con la vida real. Entonces, vean esa película, se la recomiendo muchísimo, ¿no? Ready Player One. La otra es una película, y no es tan nueva, pero es buenísima, de Surrogate, de Bruce Willis, que también habla precisamente del metaverso, donde la gente tiene avatars en mundos prácticamente como si fueran de realidad aumentada, pero estás utilizando tu avatar donde te ves más fuerte, donde te ves más guapo, donde te ves más joven, y la gente vive en sus casas, y todo el trabajo, estudios, entretenimiento, interacción, se hace a través directamente de esto. Y la gente vive en condiciones ínfimas sociales, al igual también que en Ready Player One, pero los mundos virtuales no, porque es un escape. Y bueno, Matrix es muy buena, sobre todo le recomiendo la 1, donde explica también este fenómeno. Y otras 3 últimas recomendaciones, Free Guy, también se la recomiendo muchísimo, Upload, y la otra es una serie, perdón por el comercial, pero se llama Westworld, donde ahí les van a cuestionar a ustedes como seres humanos el tema de principios y valores que va a ocurrir en temas de inteligencia artificial y en temas de realidad aumentada. ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Bueno, y también pueden ver Black Mirror, hay unos capítulos también muy, muy buenos que podrían ver, pero estas son las que les recomiendo. Ready Player One, Matrix, Surrogates, Free Guy, Westworld y Upload. Finalmente, ¿yo qué puedo vender como mexicano empresario dentro del metaverso o mi empresa? Porque se van a requerir muchos artes digitales, ¿no? Y se van a requerir también ciertos servicios. Por ejemplo, en mi caso, a través de Soldic, es una empresa que recientemente acabo de iniciar con unos centennials, entre ellos 2 de mis hijos. Lo que vamos a dedicarnos a vender va a ser el tema de ciberseguridad en la parte de identidad dentro del metaverso, así como lo escucharon. Cuidar la identidad de las personas que van a estar entrando al metaverso, ¿ok? Hay muchas otras cosas, por ejemplo, vas a poder vender terrenos, de hecho ya se están vendiendo ahorita terrenos dentro de lo que tiene que ver con el metaverso. Va a tener que haber un estándar porque el metaverso de Meta se va a tener que conectar con el metaverso de Alibaba, se va a tener que conectar con el metaverso que va a tener Google, se va a tener que tener con el metaverso que vamos a crear usuarios que estamos en el tema de blockchain. O sea, todos van a tener que conectarse porque vas a poder brincar de un lado a otro. Tarea, tienes que aprender sobre criptomonedas. Independientemente del tema especulativo, tienen que entender el funcionamiento atrás de Ethereum o atrás de Bitcoin. Es muy importante, ¿ok? De hecho, a nivel inversión o a nivel mercados, con todo lo que está ocurriendo ahorita con la inflación en los Estados Unidos y la guerra en Ucrania y demás, etcétera, resulta ser que ahorita que esta es una de las mejores inversiones, pero ese es tema de otra conversación. Tienen que aprender también de non-fundable tokens y cómo están trabajando estos. Hay videos excelentes directamente en YouTube, hay pláticas de TED. Yo tengo un portal directamente ahí en soyfernando.com donde explico cómo funcionan las NFTs, pero es una tendencia en la cual también se tienen que meter. Y finalmente, termino dándoles estas recomendaciones. Exploren estas
5 compañías que les estoy dando aquí: Decentraland, ¿no? Keto Voxels, Sun Space, Roblox y Blocktier. Métanse a estas 5, ¿no? Vean de lo que se trata, solo por curiosidad. No les estoy diciendo que se den de alta y empiecen ahí a volverse adictos a este tema, no, pero por lo menos dense una vuelta y vean cómo esto ya existe. Y piensa en qué modelos de negocio tú podrías utilizar a la hora de poder interactuar con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, a lo mejor tienes un despacho de excelentes programadores en 3D que van a requerir muchas de las otras compañías que yo te había dicho, porque te dije que hay una crisis ahorita de mano de obra calificada, y la verdad te va a ir muy bien, porque aparte puedes cobrar perfectamente bien tus proyectos. A los norteamericanos y a los chinos se les hace muy barata la mano de obra en América Latina, y a nosotros como latinoamericanos nos conviene también vender más esos proyectos a Estados Unidos y a China porque nos pagan mejor. O sea, hay un círculo virtuoso en todo lo que se va a formar a través del tema que tiene que ver con el metaverso. Perdón por haber sido tan rápido. Prácticamente nos llevamos ya toda la hora con todo lo que tiene que ver con esta plática. Yo espero haber sido de utilidad, pero sobre todo dejarles en ustedes esta semilla de que no todo hay que irnos con la finta de que todo va a ser maravilloso e innovador y todo lo que vamos a tener ahí, etcétera, sino que también hay que tener cuidado, porque al final de cuentas somos seres humanos y tiene que existir un mecanismo cívico para poder navegar en este tipo de plataformas, si no va a haber implicaciones muy, muy serias. Bien, espero haber sido claro y que haya sido de interés lo que les presenté el día de hoy. Este es uno de los temas que más me gusta. La verdad es que la plática no es para 1 hora, da para mucho más, pero me dijeron mi MEC que me limitara a este tiempo. Y si no hay tiempo ahorita para contestar todas las preguntas y respuestas o les da pena preguntar algo, me pueden encontrar muy fácil en internet, soy fernando.com. Las redes sociales me encuentran como Cyber Thompson y yo con mucho gusto les puedo apoyar, ¿sí? Muchísimas gracias. Ya concluimos. Gracias, mi querido Armando. Gracias, Ira. Muchísimas gracias, Fernando. Pues si alguien, la verdad, todavía tenemos tiempo, si aún tienen tiempo de estar participando, pueden hacer sus preguntas, aquí para Fernando y pues compartir un poco comentarios, sobre lo que se habló, el cómo les pareció, si quieren algo que Fernando les explique, pues está abierto. Les da pena. Bueno. Bueno. Pueden levantar la mano. No, como siempre, un placer escucharte, mi Fer. Y la verdad es que dejas muchos temas para reflexionar y también mucha tarea. Entonces, gracias por todos los guidelines y seguramente estaremos dándote lata. Al contrario, y vayan pensándolo ustedes, Jorge, ustedes como individuos, qué pueden emprender, o dentro de las compañías que están trabajando, cómo le van a poder entrar a estos temas, pero no se queden atrás, porque la verdad es que mucho que tiene que ver, por ejemplo, con publicidad, ¿no? Un tema así súper sencillo, que se me ocurre ahorita, ¿no? U otro, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estaba viendo, por ejemplo, a mi socio, a Israel, todo el tema que va a tener que ver, por ejemplo, con la legislación, que va a requerir, también el tema que tiene que ver con el metaverso y las asesorías que vamos a dar, que tienes que dar a ese tipo de compañías y demás, etcétera. O sea, las oportunidades son múltiples y apenas esto está iniciando. Échenle un ojo a las 5 compañías que les recomendé y fin de semana a ver si siguen las películas que les mandé, aparte que se las van a pesar bien, los va a dejar pensando. Gracias. Lalo, ¿tienes una pregunta? Nada más, oye Fernando, como siempre, un placer escucharte. Ya te habíamos oído varias veces nosotros. Y sí, muy buena plática. Se me hace bien padre lo de los riesgos porque realmente es a lo que creo que hay que entrarle porque a final de cuentas en los riesgos pues están los dolores de cabeza que vamos a tener todos y pues los dolores de cabeza son los que tenemos que ir resolviendo todos como industria.
Y pues la otra es a ver si luego también armamos otra para platicar ya a lo mejor en alguno de estos en particular. Otra plática estaría bien padre ahí contigo, ¿no? Y pues nada más, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ricardo, adelante. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias. Fíjate que hay una duda que siempre la traigo ahí en la mente con respecto a los NFTs y al arte, ¿no? O sea, se ha atribuido mucho el valor del título digital, del físico y el NFT. Entonces, la otra vez fui a una galería y me tocó ver la obra de arte, obviamente, y el artista explicándola muy padre. Y de repente dice, sí, y también la puedes comprar en NFT. Y así fue como, ok, entonces, ¿dónde está la propiedad intelectual física de la digital? Entonces me gustaría saber tú cómo lo desdoblas o qué piensas al respecto, o sea, si hay una competencia. Y aunado a esto, estos NFTs de los Monkey, ya sabes, la colección esta de millones de dólares, ¿dónde está la explotación de la propiedad intelectual en el mundo real físico de estos NFTs? O sea, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿Del dueño de NFT o el dueño del arte? Entonces creo que eso es como ahí donde se me quiebra el criptomundo de mi cabeza. Fíjate, este ejemplo que te voy a dar es maravilloso, Ricardo, y vas a entender súper bien. Vamos a pensar en un artista que hace una canción. Actualmente, cuando un artista genera una canción, sea famoso o no famoso, lo sube a una plataforma como Apple Music o Spotify, y dependiendo el número de personas y descarga que tenga, le pagan ciertos centavos y le da cierto dinero Spotify, pero depende de estos representantes. Antes era peor, porque antes eran las disqueras, ¿no? BMG, Sony y demás, etcétera, y realmente las que se quedaban con el dinero, Ariola, y no el artista. Sin embargo, hoy, por ejemplo, con las NFTs, el artista se puede brincar directamente a Spotify, se puede brincar a Apple Music, no los va a necesitar. Él los sube en un portal de internet simple y ramplón, donde cada una de las personas que entren, él les va a vender su canción. Por ejemplo, si la quieren nada más para escucharla completa a ellos, le das un valor de 6 centavos, pero a lo mejor lo vas a utilizar nada más en un corto, y a lo mejor es para fines de educación. Entonces, como lo vas a utilizar nada más un fragmentito y es para temas de educación, ese no lo cobras, pero sí vas a llevar el registro. Pero el que te lo cobra, pero el que la va a querer completa la vas a vender tú en 6 centavos. Cuando te las paguen, te las van a pagar en cripto. No vas a poder recibir dinero real, ni dólares, ni pesos, ni euros, ni PayPal. O sea, te lo van a pagar en cripto. Vamos a suponer, por ejemplo, con Ethereum. Entonces te van a pagar ahí, o en satoshis, ¿no? Que son los centavos del Bitcoin. Entonces me van a pagar directamente a mí. Yo me salto todas las plataformas y la persona va a tener derecho de agarrar y de reproducirla, esa pieza tal cual, y va a ser genérica. Pero a lo mejor ahora voy a hacer una canción donde va a ser gratis, pero la voy a vender por NFTs. El que me la compre en una subasta, porque se hacen subastas normalmente, es lo que hacen, él va a ser el dueño y propietario, ¿no? Intelectualmente, de lo que tú generaste. ¿Ok? Es como cuando, por ejemplo, y muy poca gente lo sabe, y ya se murió, pero el dueño, por ejemplo, de todas las canciones de los Beatles, el dueño, ¿sí saben quién fue? El último dueño, Michael Jackson. Y él era el propietario intelectual. Paul McCartney no puede hacer nada porque él tenía todos los derechos y los compró porque estaban a la venta. Con los NFTs va a ocurrir lo mismo, pero ahora la gran ventaja que tú tienes es que te va a saltar al abogado, te vas a saltar al notario, te vas a saltar a la casa musical y tú lo vas a vender directamente a esa persona. Ahora, esa persona es la dueña, pero no quiere decir que los demás no la puedan escuchar. Lo mismo ocurre con los memes y lo mismo ocurre con las representaciones gráficas, pero el dueño titular es esa persona. Hay otra plática que me gustaría darles después, porque también han surgido ahorita fraudes con arte falso, o donde una misma obra se ha llegado a vender en diferentes ocasiones, y les estoy hablando a ustedes de cientos de miles de dólares. O sea,
de gente que se ha metido en todos estos temas y demás, y también ya le han hecho fraudes con una misma obra, y luego no pueden encontrar al cuate que les vendió la obra, pero él ya cobró, ¿ok? Y como lo cobran directamente en cripto, pues lo tú voy a encontrar, ¿no? En el dark web, a ver si das con él, ¿no? Pero básicamente lo que te puedo decir es, blockchain es lo que está atrás, es mucho más justo para el artista. Sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con venta de arte digital es un tema real, y el derecho o la propiedad normalmente en el contrato que va establecido dentro del mismo NFT le está cediendo los derechos a la persona, para que los pueda enajenar y hacer lo que él quiera. Y él se puede ostentar como el único dueño de esa pieza. Y van desde estupideces, desde un mismo tweet, ¿no? El primero que sacó Jack Dorsey, que por cierto sí se vendió, o sea, es real el ejemplo que te estoy dando. El primer tweet del mundo que yo de Jack Dorsey se vendió en no sé cuántos bitcoins a través de los non-fundable tokens, y como eso va a seguir evolucionando, pero no va a ser como ahorita, donde es simplemente un mercado de élite, sino que al rato todos nosotros, todos, vamos a estar comprando a través de NFTs ciertos bienes digitales que nos van a pertenecer nada más a nosotros. Sobre todo a la hora de estar entrando al metaverso y construir, por ejemplo, tu propia casa, ¿no? O tu propio Porsche que vas a tener con ciertas características. Y Porsche le va a entrar ese tema, y los que hacen casas también y diseños también. De hecho, hay una división de Meta de Facebook que se dedica ahorita ya a vender cierto tipo de construcciones y de casas para el metaverso, ¿no? Y ahorita son incosteables. Yo preferiría mejor invertir en un buen departamento ahorita en el mundo real que comprarle ahorita a los de Meta con lo que están vendiendo, pero eventualmente van a bajar de precio. Espero haber sido un poquito más claro, Ricardo. Y justo lo que acabas de decirme, era mi siguiente pregunta, es, ¿quién en México, o sea, en las principales ciudades, de los que, y abro la pregunta a los demás, es, ¿quién realmente está haciendo cosas sobre el metaverso? ¿No? Porque habemos muchos entusiastas. Ahorita tú nos compartiste que hay gente como tú y tus hijos que están metiéndose por el lado no tan directo, pero indirecto de la ciberseguridad en el metaverso. ¿Qué otras empresas o ejemplos o activaciones, BTLs dentro del metaverso conoces que se estén realmente llevando a cabo en México? Pues que nos hablen todos los que están aquí conectados. ¿Quién está ahí metido? No veo un unicornio todavía. La pregunta es como área de oportunidad, pero también saber la competencia de los que estamos tratando de meternos en ese ambiente. No sé si tú, Fernando, o los demás sepan de algunas empresas. Mexicanas que yo tenga conocimiento, no. Brasileñas de Argentina, sí. ¿Sabes qué? Como que son más aventados ellos. No sé por qué, porque no tiene que ver nada con inteligencia. Y aparte hay un ecosistema donde los están impulsando. O sea, sí existe un ecosistema, por ejemplo, concretamente en Brasil, donde se están directamente vinculando con compañías norteamericanas y chinas. Y bueno, el gobierno les facilita mucho este tipo de temas. Aquí nosotros tenemos que remar contracorriente, ¿no? No sé si alguien de los que está conectados ya empezó a hacer algo. Bueno, yo no empecé a hacer, bueno, buenas tardes. Yo no empecé a hacer nada, pero justamente estaba yo el otro día dirigiendo una tesis de una estudiante que se puso a hacer precisamente un estudio de mercado en México sobre desarrolladores de lo que ella llama transmedia, que tiene que ver mucho con la base de lo que está configurado en el metaverso, y uno de los hallazgos que ella hacía era la falta de entendimiento de la tecnología. Bueno, incluso hay, en continuación a lo que se planteaba en la pregunta anterior, a los derechos que están involucrados en el desarrollo de esta tecnología. Hay muchos desarrolladores que dicen, tengo esta idea, pero tengo miedo de infringir una licencia y no quiero meterme en problemas, o dicen, sí quiero hacerlo, pero no sé a través de qué, dónde puedo obtener el funding, quién me puede apoyar, dónde lo puedo vender. Y ella descubrió que muchos se van a Estados Unidos, que ella había descubierto que, por ejemplo, había hubs, por ejemplo, en Jalisco, ¿sí? En otros estados del norte, donde sí había un potencial de desarrolladores, pero muchos o no sabían o preferían irse al extranjero. Pues yo creo que sí hay como bien comenta Fernando, un nicho muy grande de oportunidad. Gracias, mi querido Isra. Pues ya están saliendo. Yo espero haber sido útil y que sea esto de interés.
y ahora ya empiecen ustedes a meterse, ¿no? Lo que les puedo decir, las oportunidades están ahí y hay un montón. Con que le peguen ustedes al 0.01% de los 800,000 millones de dólares que le di, ya están hechos. Con el 0.01, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Fernando. Espero que todos los presentes y quienes ya se retiraron realmente hayan disfrutado esta charla. Y claro que sí, esperamos tener en una próxima vez a Fernando y seguir hablando de esto. La verdad fue algo bien interesante y que creo que a todos los que estuvieron presentes les va a servir. Entonces, pues hasta aquí cerramos esta sesión. Y esperamos verlos en futuros proyectos y charlas que tengamos acá por MIMEC. Muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Gracias, luego. buena tarde. Hasta luego. Abrazo, bye, bye, mi George. Gracias. Cuídense.